sería el diagnóstico de estas lesiones? ¿Cuál sería la inflamación? Bueno, fuera uno de los otros. ¿Qué es eso? ¿Cómo te? Yo grabo así, ¿no? ¿Están de acuerdo con lo que han dicho sus compañeros? Pero dime gracias, por favor, te paso. Me dejas en visto. Ya no lo voy a pasar. Es un proceso de preparación. Que solamente lo dejamos ahí. Ya después cuando avancemos ya sabrán lo que dice. ¿Quieren preguntar algo de esto? Eso es lo que nos señala, ¿no? Todo este tejido, porque nos dice que es la reacción de un tejido, necesariamente tiene que ser un tejido vascularizado. Ustedes ya han visto en la práctica todos los tipos de exudado en la inflamación aguda. Y bueno, lo que va a suceder en la inflamación crónica tiene mucho que ver justamente con los vasos sanguíneos, ¿no? Bueno, y con lo que recorre los vasos sanguíneos de la sangre. Entonces, ustedes están viendo que todos los elementos del exudado, ¿de dónde vienen? Vienen de la sangre, ¿sí o no? Sí. Y por lo tanto tienen que salir de los vasos sanguíneos para que formen el exudado. Por eso es necesario y un requisito indispensable que sea vascularizado. Salvo uno, ¿no? Salvo una forma de inflamación. ¿Cuál es esa? La catarata. Sin embargo, es una reacción de la mucosa. De la mucosa que está siempre húmeda y siempre bañado, tapizada por moco, ¿no? Necesariamente. Entonces, su forma de reacción con una agresión siempre será ¿qué cosa? El incremento en la producción de moco, ¿no? Siempre lo va a hacer. Entonces, las mucosas son las únicas que van a reaccionar de esta forma, no hay otra. No hay otra, o sea, no hay otra estructura o otro órgano que provoque eso. Hay un caso muy especial, por ejemplo, en la vesícula biliar. La vesícula biliar no es una mucosa y no hay células productoras de moco. Sin embargo, cuando hay una irritación crónica por la bilis o por cálculos que se estén formando en la bilis, comienza a producir moco. Comienza primero, bueno, supongo que es el primero, a proliferar células caliciformes y estas comienzan a producir moco y se ve. Bueno, que además hay otra cosa, como hiperplasia del epitelio y moco, ¿no? Que es raro, pero sucede. Solo en casos de irritación crónica por la bilis. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando la bilis permanece por mucho tiempo en la vesícula biliar. La bilis no puede estar por mucho tiempo en la vesícula biliar. Ustedes que la bilis se deposita y luego es utilizada cada vez que se da la digestión, ¿sí? Y constantemente es esto. Pero ¿qué pasa cuando esta bilis permanece por mucho tiempo? Irrita la mucosa. Y otra cosa también, la acumulación de colesterol también puede llegar a producir o tener parte en esta irritación crónica. Bueno, y acá también habla de los objetivos de la inflamación. Hemos dicho que son dos principales: eliminar al agente agresor y el otro, Pero reparar el daño causado. reparar. Bueno, es una respuesta inespecífica. Recuerden que
Yo creo que esto de la respuesta inespecífica está demostrado en los 4 signos cardinales de la inflamación, ¿sí? O sea, puede suceder en cualquier órgano, puede suceder en cualquier tejido y siempre vamos a tener lo mismo: rubor, calor, dolor, y tumor o hinchazón. Ahí están los 4, siempre se van a repetir. Sea el tejido o órgano que sea y sea la causa que sea también, siempre vamos a tener la misma respuesta. A eso se refiere. Y acá nos mencionan algunos factores endógenos como la necrosis tisular, los factores inmunológicos como son las reacciones de hipersensibilidad, que dice que son unas reacciones exacerbadas, ¿no? Las reacciones de hipersensibilidad. Y los exógenos pueden ser cualquiera, ¿no? Quemaduras, rosis, veneno, sustancias orgánicas e inorgánicas, factores biológicos como los microorganismos, factores inherentes como los cuerpos extraños, etc. Es perjudicial bajo ciertas situaciones que también hemos dicho en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, los procesos crónicos o las enfermedades autoinmunes o el asma, ¿no? Que provoca, además de la inflamación, también provoca broncoconstricción, ¿no? Y la disminución de la luz, pues no solamente hace que se manifieste ese sonido que es muy característica, que a algunos le dicen el pico, ¿no? Ay, el pico, sino que también no le permite respirar bien, ¿no? Si se disminuye o se comprime la luz de los bronquios, es que falta el aire, ¿sí? Muchas personas que sufren del asma llegan en algún momento a controlar, ¿no? O sea, y a soportar también un poco esto, ¿no? La falta de aire también. Bueno, que también hay fisioterapia, ejercicio de respiración, etc. Pero la cosa es cuando brota estos, ¿cómo le llaman? Estas crisis, ¿no? Bueno, miren, aquí hay algunas enfermedades causadas por reacciones inflamatorias y aquí se pone, este es el síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Quiénes provocan estas lesiones? Los neutrófilos. El asma, producido por eosinófilos, anticuerpos inmunoglobulina E, la meningitis, y generalmente estas son enfermedades autoinmunes. El shock séptico, producido por citocinas. Luego tenemos otras que generalmente son los crónicos, las artritis por linfocitos macrófagos, el asma nuevamente, tanto agudo como crónico, la aterosclerosis producida por macrófagos y linfocitos, que son las células de la inflamación crónica principalmente, bueno, y la fibrosis pulmonar. Componentes de la respuesta inflamatoria, es decir, ¿quiénes juegan un papel en la respuesta inflamatoria? Como ustedes pueden ver aquí, todos los que están ahí están el plasma, las células circulantes, los vasos sanguíneos, en todos sus componentes, el endotelio, la lámina propia, bueno, y también la matriz extracelular y el tejido conectivo. Y ahí están los elementos celulares de la sangre y la composición histológica de los vasos sanguíneos, como la membrana basal, la matriz extracelular, que están con todas sus componentes como las glicoproteínas, proteoglicanos y las células como son los macrocitos. Y acá vienen los hitos históricos. Pueden leer ustedes, ¿no? O sea, en su casa ya también. El Hunter fue el cirujano escocés que dijo por primera vez: oye, la inflamación no es una enfermedad, ¿sabes qué? La inflamación es vida. O sea, cuando estás operando, cuando estás haciendo un tratamiento y sucede la inflamación, no te preocupes, está bien, el cuerpo está reaccionando. No te preocupes por eso. Cuando se hace una cirugía, necesariamente tenemos que cortar o no tenemos que cortar la piel interna. Ahora, la curación de esta herida quirúrgica se hace también a través de la cicatrización, ¿sí o no? Necesariamente por inflamación. ¿Sí o no? Necesariamente. Gracias. Entonces,
Cuando la herida esté hinchada, porque los bordes se hinchan, no hay ningún problema, ¿no? Todo está bien, porque el cuerpo reacciona. El cuerpo reacciona. El cuerpo, el organismo es el encargado de que esta cicatrización se lleve a cabo. O sea, no le tienes que dar nada, él lo va a hacer. Claro que nosotros no soportamos el dolor y por eso tomamos analgésicos, ¿no? O la inflamación, porque cuando los bordes están edematosos, están hinchados por la inflamación, duele. Y para evitarnos esos problemas, y sobre todo el dolor, pues tomamos algo para calmarlos. Pero es que es vital que esto suceda, porque es parte de ¿qué? Es parte de la cicatrización, del proceso de cicatrización. Si no hay inflamación, no hay reparación tampoco. Eso es algo que debemos de considerarse. No hay inflamación, no hay reparación. Aquí está Celso, que habló o enumeró, fue los primeros que enumeraron los 4 signos cardinales de la inflamación. Luego vino otro, muchos autores que hablaron del 5.º signo de la inflamación, o el 5.º signo cardinal de la inflamación, pero nunca le tomaron en cuenta, hasta que Rudolf Virchow en el siglo XIX, como era una eminencia, el padre de la patología moderna, él dijo, oye, el 5.º signo, o sea, dio crédito a muchos que habían dicho y que habían hablado que había pues una falta de función mientras la inflamación estaba instalada. Y ahí recién lo consideraron. Recién fue considerado. Mechnikov, que es un biólogo ruso, fue el primero en observar la fagocitosis. Cuando él descubrió la fagocitosis, entonces él lanzó, ¿no? Y dijo, mira, la inflamación, lo que trata la inflamación es de llevar células para que fagociten a la gente infecciosa. Y todos se burlaban de él, porque todavía persistía el concepto de líquido, ¿no? Y los líquidos todavía, ¿no? Entonces, todos se burlaban de él, todos se burlaban. Bueno, después de muchos años, México con Ehrlich llegan a ganar el premio Nobel de medicina, porque Ehrlich defendía la parte moral y México la parte celular. Se dieron cuenta que la inflamación tanto es la parte celular como también la obesidad, y ganaron el premio Nobel en la medicina por estos descubrimientos. Ahora, lo que no sé es si se había muerto cuando le dieron el premio Nobel o todavía estaba vivo. Y luego este señor, Sir Thomas Lewis, ¿no? Estudia la respuesta inflamatoria en la piel con unos experimentos bastante sencillos, y él demuestra que existen las sustancias o los materiales químicos de la inflamación. Y él descubre la primera sustancia química de la inflamación, que se llama la histamina. Y a partir de este descubrimiento, a partir de ello, se comenzaron a ¿qué cosa? A descubrir los antiinflamatorios. Desde ahí, desde ese descubrimiento. Por mucho tiempo se pensó que la histamina era el único medidor químico de la inflamación y que no existía más. Después se dieron cuenta que son muchos los que participan, pero participan en forma ordenada y secuencial. Que algunas están en el plasma sanguíneo, como proteínas, y otras están en las células, acumuladas, y otras se producen en el momento que se necesitan. Pero todo esto en forma orquestada y armoniosa para que tengamos esta reacción protectiva y también reparadora. Bueno, y ahí está. Y también, ¿saben cómo se le llamaba su experimento? La triple respuesta de Lewis. Y bien fácil, ¿no? Él lo que hizo así, toma una regla que tiene borde rombo y lo pasaba por la piel, varias veces. Y comenzaba a enumerar las reacciones que produce. Dice que la primera reacción es que la zona por donde él pasa la regla se vuelve totalmente pálida. Y decía que eso sucedía y dura segundos, ¿sabes? Aparece a los 2 segundos y dura 1 segundo. Y esto sucede
¿Ya? Primera reacción. Después dice que esta zona, donde pasa la regla, ya no se vuelve pálida, sino se vuelve roja, muy roja, en la cual ya hay una hiperemia. Y luego de eso, al cabo de unos minutos, la zona alrededor se comienza a hinchar. Y esa es la triple respuesta de él. Y así demostró que hay inflamación. Y además que eso que está saliendo y que está provocando tanto la vasodilatación o lo rojo y la hinchazón se debía a sustancias que se están produciendo en esa zona de la inflamación. Y así descubrió el estudio. Por eso yo digo, todas las farmacéuticas nacionales e internacionales deberían de hacerle un monumento a este señor, ¿sí? Porque los antiinflamatorios los pueden sacar en estos años. Ahí deben de venir. Hay un uso indiscriminado de los antiinflamatorios. Que te duele la cabeza, toma esto, que te duele la cabeza, toma, que está con la regla, toma esto, que está con la migraña y toma todo hasta que te duele la uña, igual toma. Bueno, estos son los signos cardinales de la inflamación. 30, 38, 40, 1, 2, no sé cuántos años le ponen, las cosas que se descubrieron y fueron enunciados desde el rubor, ahí está, el calor, tanto el rubor como el calor, ¿no? Se producen por hiperemia. El tumor de hinchazón por el exudado o el edema inflamatorio, el dolor por la presión y los mediadores sobre las terminaciones nerviosas, y luego posteriormente Virchow, con la pérdida de la función en 1858, añadió la quinta, el quinto signo cardinal de la primera función, de cada mano, de mano. Miren chicos, estos son los mediadores químicos de la inflamación. Miren, tratar de ver qué hay, cuántos hay y que me lo tengo que aprender de memoria, no gastes tu energía por las cosas. ¿Verdad? No estés metiendo en tu mente, ocupando espacio a cosas que no. Lo único que tienes que hacer es analizar. A ver, miren, fíjense, dice, en un lado dice mediador, fuente y acción. Ahora, ¿cuáles son esas acciones que se repiten en la mayoría de los mediadores químicos de la inflamación? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular. Vasodilatación, dos cosas principales: la vasodilatación y el incremento de la permeabilidad. Esas son las que más se repiten. Más se repiten. Entonces, la mayoría de los mediadores químicos de la inflamación son responsables de eso, de la vasodilatación e el incremento de la permeabilidad. Y cuando hablamos de vasodilatación, estamos diciendo que probablemente sea el responsable de la hiperemia, ¿sí o no? Y también de la congestión. Y el aumento de la permeabilidad, ¿a qué se debe? Que la hinchazón, ¿sí o no? La mayoría que produce vasodilatación también va a producir incremento de la permeabilidad. Pero también hay algunos casos en los cuales el mediador químico es el único que produce eso. Por ejemplo, la fiebre. ¿Quién es el mediador químico que produce la fiebre? Las citocinas y la prostaglandina. ¿Hay otro más? Sí, la citocina. ¿Quién? La citocina. Ya, la citocina. ¿Estás segura? Después hay otro, el dolor. ¿Quién produce el dolor? La prostaglandina y la acidina. ¿Le escuchó uno? Las prostaglandinas y cininas también. La bradicinina y la prostaglandina. Ojo que las prostaglandinas también producen incremento de la permeabilidad. Acá no está, pero también produce incremento. ¿Entendido? Sí. Profesora, dice cinina, esa es la bradicinina. Es el sistema de cinina. Pero la sustancia se llama bradicinina. ¿Algo que aclarar con respecto a la inflamación aguda y crónica? ¿Para todo el mundo está claro cuál es la diferencia entre una aguda y una crónica? ¿Está claro?
agua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, si por alguna razón no has visto, no te has dado cuenta, tienes tiempo hasta el miércoles en leer y ver todo. ¿Sí? Y no te preocupes, porque el miércoles te voy a dar una lámina de inflamación crónica y vas a ver las diferencias entre uno y otro. Si es que lo hacemos, y si no, ya te esperas hasta el otro semana. Vamos. Mire, este cuadrito o este dibujo viene acá para decir cuál es la diferencia entre un trasudado y un exudado. Miren que en el trasudado, a través de las funciones intercelulares, lo único que se pierde, ¿qué cosa es? Líquido. Nada más. Pero miren lo que sucede en la inflamación. Primero, vasodilación. Segundo, las uniones de las células comienzan a crecer, están más amplias. Necesariamente tienen que ampliarse para que salga por ahí, ¿qué cosa? ¿El exudador? Entonces, por ahí sale bien, por ahí sale líquido, Proteínas. y por ahí también salen ¿quiénes? Las proteínas. Las células inflamatorias. En realidad, cuando hablan de qué sale, dicen, salen las proteínas, sale la proteína. Claro, sale la proteína, como la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas, pero no salen solas, ¿no? Salen con líquido, porque es un líquido rico en proteínas. Pero también por ahí salen ¿quiénes? Salen los neutrófilos también. A ver, pregunta, ¿aquí se alterará la presión osmótica con la osmótica? ¿Aquí en la inflamación? ¿Se elevará la presión hidrostática? ¿Bajará la presión con la osmótica? No, pues es inflamación, no es nada que ver. La anterior sí, pero acá nada. Bueno, y el dibujito que también es se ve, porque acá se ve feo, no se ve bien. Y los cambios vasculares, miren. La inflamación aguda se produce por tres eventos que nosotros siempre debemos recordar. Son tres, fáciles de recordar. El primero son los cambios en los vasos sanguíneos, el flujo y el calibre. ¿Cuáles son? La primera es uno, cambios en el flujo y calibre de los vasos. Dos, aumento de la permeabilidad. Y tres, migración de los leucocitos. ¿Te podrás acordar? Sí. Ya, si no te acuerdas, escribe 100 veces. Ya. ¿Qué se refiere a cambios vasculares? ¿Qué se refiere a cambios en el flujo y calibre de los vasos? O los cambios vasculares. Principalmente, ¿qué cosa? La vasodilatación. La vasodilatación arterial, que me lleva una hiperemia, y la vasodilatación de las venas, que me lleva ¿qué cosa? A la congestión. ¿Entendido? Esos siempre van a estar. ¿Quiénes lo producen? Dice, ¿quién produce la vasodilatación arterial? Ahí está. La primera en ser descubierta como mediador químico de la inflamación. ¿Qué? Amilas. Aquí les termina también en todo. Y después los responsables iniciales de estos cambios. Ahora, ¿qué vamos a tener acá? Aumento de la permeabilidad. Va a salir un fluido rico en proteínas, que se llama ¿qué cosa? Exudado. Muy bien. No te olvides que es la característica de mayor especificidad de la inflamación aguda. Por eso te preguntarán, característica de mayor especificidad de la inflamación aguda, ¿cuál es? ¿Cómo sucede esto? Es decir, ¿cómo es posible que se produzca un incremento o un aumento de la permeabilidad vascular? ¿Cómo sucede eso? Entonces nos dicen que esto sucede por estos espacios que hay entre célula y célula. Ah, muy bien, qué chévere. Por eso nos dice, esto sucede por tres mecanismos. ¿Verdad? El aumento de la permeabilidad sucede por tres mecanismos. ¿Cuál es el primero? Que hay contracción endotelial. O sea, las células que están así
se contrae. Y cuando se contrae, aumenta este espacio. ¿Quién es el responsable de la contracción endotelial? ¿Quién la metiche? La histamina. La histamina también es el responsable. Pero mira, dice, esta es una respuesta inmediata. Inmediata. ¿Quién produce la histamina? Los basófilos que están en la sangre y los mastocitos que se encuentran en el tejido conectivo. ¿Ya? Dice, estratégicamente ubicados, dice, mira, los mastocitos, estratégicamente ubicados ¿dónde? En las proximidades de las médulas. Y nos dicen, oye, y las médulas tienen que medir desde 20 a 60 micras de diámetro, que se encuentran especialmente en las mucosas y en la dermis. Ahí están los mastocitos. O sea, quiere decir que cuando los mastocitos se granulen y sale la histamina, las rémulas al toque las captan, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen receptores H1 que van a permitir la contracción endotelial. Y así, ¿qué cosa? El líquido sale. El plasma sale, porque es proteína. Pero nos dice que la acción de la histamina, ¿cómo es? Rápida y pasa. Esta es una, hemos dicho que son tres. La segunda, esa es la más grave. La más grave. La segunda se produce por lesión directa de la pared del vaso sanguíneo, con lesión grave, o sea, necrosis de las células endoteliales. Y por lo tanto, como están en necrosis, las células que pasa se desprenden o se descargan, permitiendo así qué cosa, que el líquido salga, ¿sí o no? Si yo le destruyo la pared, ¿el líquido va a salir o no va a salir? Sí. Por montones. Y lo causa lesiones graves, como pueden ser qué cosa, quemaduras y infecciones. Pero necesariamente tienen que ser infecciones graves. Se desprenden las células endoteliales y se acompañan de qué cosa? De adhesiones de plaquetas y trombosis. La pérdida de la permeabilidad se produce en el momento que se produce esta lesión. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura? Dice, mucho tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que los vasos de trombosis se desmayan. Entonces, ¿quiere decir que su respuesta cómo es? Inmediata y sostenida. Inmediata y sostenida. ¿Hasta qué? Hasta que se trombose y se repare. ¿Entendido? ¿La anterior cuál era la acción o la respuesta? Rápida. Muy bien. El tercer mecanismo es muy parecido al segundo, pero dice que acá las lesiones ¿cómo son? Leves o moderadas. La otra ¿cómo era? Una lesión grave. Acá son leves o moderadas. Ejemplo, las radiaciones ultravioletas, o sea, las quemaduras solares. Pero dice que también puede ser por la acción de algunas toxinas bacterianas. Y tiene un patrón, o sea, su respuesta o su acción, ¿cómo es? Tardía y prolongada. Es lo que nos sucede cuando vamos y nos exponemos al sol, ¿no? Te quemas. ¿Acaso te salen las ampollas ese mismo día? Al siguiente día. Y siguen 3 días y te siguen saliendo más ampollas. Hasta te pelas la espalda, ¿sí? Por eso la acción. Y esto pueden hacerlo también algunas bacterias, pero ya saben que tiene una acción, tiene que ser una lesión leve o moderada. Entonces tenemos 3 respuestas: rápida y pasajera, inmediata y sostenida, tardía y prolongada. ¿Entendido? Y ahí está la fotito. Se daña, por ahí sale líquido, lo mismo acá. Se contrae, mira la contracción de la célula endotelial producida por histamina y por otros más, como dicen leucotrienos, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora nos toca la tercera, que es la emigración de los leucocitos. Entonces, ¿por qué se aportan células a la inflamación? Acá dice que se aporta ¿para qué? Para que produzca la función de ¿qué? De fagocitosis. ¿Quiénes son los primeros en llegar? ¿Los necrófilos o los macrófagos? ¿Ah? En llegar, no digo que ya está ahí.
en llegar. ¿Quiénes son los primeros en llegar? Recuerden que hay macrófagos que viven ahí, ¿sí o no? Eso no vive de ninguna parte, ahí viven. ¿Quiénes son los primeros en llegar? ¿En llegar de dónde? Desde la sangre al foco inflamatorio. ¿Quiénes serán? Los son más pequeños, a comparación del macrófago, que es mucho más grande y es más lento también. Entonces dice, ¿para qué? ¿Qué es lo que tiene que suceder? La fase de esta migración leucocitaria, de los leucocitos, primero dice, comienza en la fase de congestión pasiva, donde se produce ¿qué cosa? Donde se produce la marginación de los neutrófilos y de los leucocitos. Y acá dice, y acuérdate que los granulocitos son células que presentan gránulos y las células mononucleares son las que presentan un núcleo global, etcétera, etcétera, que ya lo leímos. El término fagocito se refiere a quién? A los neutrófilos y los macrófagos. Y recuerda que los macrófagos son derivados de los monocitos por su función de fagocitosis. Mientras las células estén en el torrente sanguíneo, dentro del vaso sanguíneo, se llamará monocitos. Pero una vez que salen, ya son denominados macrófagos. ¿Entendido? Y bueno, así comienza la migración de los leucocitos con la marginación celular. Luego el rodamiento y la lesión celular, ¿hacia dónde? Hacia el endotelio. Y tercero, la migración. Y por eso esta foto ayuda mucho, ¿no? Mientras ocurre que hay una hemoconcentración, el líquido se ha salido, la sangre se vuelve más densa, los neutrófilos comienzan a marginarse hacia el endotelio. Pero conforme van marginándose el endotelio, van expresando estas moléculas de adhesión, que tanto lo van a tener el neutrófilo como el endotelio. Y comienzan a rodar. ¿Hasta cuándo? Hasta que coincidan ambas moléculas de adhesión, como la llave y la cerradura. Una vez que consiguen la adhesión, aquí está el libro ya, comienzan a mostrar otras moléculas de superficie, pero que le van a servir al neutrófilo. ¿Para qué? Para que pueda atravesar por las uniones intracelulares. O sea, para poder hacer qué cosa, ¿cómo se llama ese mecanismo? La diapre modifica su estructura o su morfología y sale. Y una vez afuera, ¿qué es lo que hace? Pues por acción de las sustancias quimiotácticas se va a dirigir justamente a la zona de inflamación. Pero te vas dando cuenta que acá hay un macrófago, ¿sí o no? Y este macrófago es un macrófago local, que vive ahí, pero que ya fagocitó a los agentes infecciosos y que se ha activado, para producir sustancias como la citocina, y esas citocinas son el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que van a estimular a que el endotelio comience a expresar estas moléculas de superficie. Y acá te pone la explicación. Lee. Recapitulando, a ver. Cambios en el calibre vascular hace que aumente el flujo sanguíneo. Hemos dicho, ¿no? Vasodilatación de las arterias y también de las venas. Hiperemia y congestión. Los cambios estructurales en los vasos sanguíneos aumentan la permeabilidad. Hay tres mecanismos, ¿sí o no? La primera, ¿cuál es su acción? ¿Tu respuesta? Rápida y pasajera. ¿Producida por quién? Por la captación. La segunda, una lesión grave sobre las células endoteliales que producen el desprendimiento de estas. El aumento de la permeabilidad comienza a iniciarse desde el momento en que se da la lesión de la pared vascular. ¿Cuánto dura? ¿Hasta qué? Hasta que se trombose o se repara. Por eso la respuesta es inmediata y la tercera se parece mucho a esa, pero las lesiones son leves a moderadas. ¿La respuesta cuál es? Las vías lisas. Una pregunta, ¿no? ¿Por qué los
llegar a la inflamación. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué los neutrófilos? Dice, los neutrófilos predominan en el infiltrado inflamatorio de las 6 a 24 horas y posteriormente ya se sustituyen ¿por qué? Por los neutrófilos a las 24 48 horas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tienen que ser los neutrófilos? ¿Cómo podemos explicar esto? Y aquí te ponen 3 razones para que esto suceda. La expresión diferente de las moléculas de lesión celular. ¿Qué quiere decir esto? Que primero se expresan moléculas de lesión para los neutrófilos. Por eso es que los neutrófilos van primero. La segunda es que también los factores quimiotácticos que se producen primero, ¿para quiénes? Para los neutrófilos. Y tercero, la tercera razón es la vida útil o la vida de los neutrófilos. ¿Cuándo viven los neutrófilos? Viven solamente de 24 a 48 horas. Es más, dice, cumple su función de fagocitosis y luego entonces la vida corta de los neutrófilos es la tercera razón por la cual los neutrófilos siempre están presentes en el inicio con la inflamación aguda. ¿Entendido? Ahora, ¿qué hablan de los monocitos? Los monocitos, yo pondría macrófagos. Los macrófagos sobreviven más tiempo y persisten por un tiempo, pero no pueden persistir por meses, inclusive hasta por años también en los tejidos. Inclusive, recuerden ustedes que hay macrófagos que tienen nombre propio, ¿sí o no? Por ejemplo, los macrófagos del pulmón, ¿cómo se llaman? Los macrófagos alveolares. Los macrófagos del hígado, ¿cómo se llaman? Y otros más que ya no me acuerdo. Bueno, dice, entonces, estamos de acuerdo ya que dicen que acá la primera célula inflamatoria que sale a la inflamación, ¿cuál es? El neutrófilo. Siempre. Siempre, en todos los tipos de inflamación, siempre voy a encontrar por ahí unos neutrófilos. Siempre. Y claro, en la supurativa es el que más predomina, por supuesto. Pero dice, ¿cuál se sale este patrón? Cuando esto no se cumple, cuando los neutrófilos no van a ser los primeros en salir. Y nos dicen, ¿cuáles son las excepciones? Te dicen, en las infecciones por pseudomonas. En las infecciones por pseudomonas, los neutrófilos persisten por más tiempo. ¿Cuánto? 7 días. Yo le pondría más. Yo le pondría hasta una semana más. Cuando se trata de infección por pseudomonas, los macrófagos se mantienen. ¿Ya? La segunda dice, en las infecciones virales, no son los macrófagos los que predominan, o los que salen primero. ¿Quiénes son? Son los linfocitos. Y en los procesos de parasitosis, ¿quiénes son los que salen primero? Los eosinófilos. Los eosinófilos van a estar presentes cuando se trate de parásitos o cuando se trate de una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Esos son, ¿qué cosa? Las excepciones a este patrón, donde dice que los neutrófilos son los primeros. Fagocitosis y eliminación de la fiesta. Ahí están las 3. ¿Recuerdan la fagocitosis? ¿Sí? ¿Dónde me han aprendido esto? En micro, ¿no? En micro es muy bien. Ya, si no lo han aprendido los dos, bien bacán. Y ya mírenlo. Acá hay algo que tengo que decirlo, y supongo que también lo habrán dicho ustedes. Supongo que debe ser un macrófago. Entonces, este macrófago ya fagocitó formó el fagositosoma y tiene que destruirlo, ¿no? El hecho es que no solamente la fagocitosis, sino la destrucción. La destrucción puede ser en presencia de oxígeno o en ausencia de oxígeno. Y aquí lo hace en presencia de oxígeno. Y aquí, este es el óxido nítrico. Y estas son las especies reactivas del oxígeno, que lo utiliza también ¿para qué? Para destruir al micrófono. Y ahí está, el linol, la tiñina, etc. Y la destrucción y degradación. Pero así como se puede destruir en presencia del oxígeno, también se puede destruir en ausencia del oxígeno. Y cuando eso sucede, pues serán las proteínas, ¿no?, que pueden existir, o las enzimas que pueden existir dentro de estos fagocitos.
Acá, dependiendo del oxígeno, ahí está, producción de metabolitos reactivos del oxígeno. Y cuando no hay oxígeno, o sea, en presencia de otras sustancias, tenemos los lisosomas, tanto los dendrófilos como los macrófagos tienen granos lisosomales que participan en la motivación tisular. El neutrófilo tiene dos tipos de gránulos, los específicos y los inespecíficos, o bueno, los acidófilos. Y bueno, cada uno de ellos pues, produce la destrucción de las bacterias principales. Y bueno, también les comenté las trampas extracelulares de los neutrófilos y ya les dije, y si quieren leer, porque es interesante, es muy bacán. Y los tipos de inflamación. Que también ya los dije. ¿Se imaginan cómo se verá un pulmón con fibrina dentro de sus alvéolos? ¿Cómo se verá? ¿O cómo se verá si los alvéolos también estén llenos de neutrófilos? Imagínense también. ¿Y cómo se verá que no solamente el parénquima pulmonar, sino también hasta la pleura tiene fibrina? Bueno, chicos, ¿cuál será la diferencia o cómo puedo yo identificar que estoy viendo una inflamación hemorrágica de una hemorragia simple? Recuerden que todos los procesos inflamatorios agudos siempre están acompañados de edema. Entonces, donde está ocurriendo una inflamación hemorrágica, necesariamente tiene que ver qué cosa, edema. O sea, necesariamente tiene que estar qué cosa, hinchado. Tiene que tener necesariamente que relieve a la superficie. Una hemorragia con relieve a la superficie. Entonces, ahí diré que estoy viendo qué cosa, una inflamación hemorrágica. Como está acá en este estómago, pero no se ve bien acá, pero las crestas son así de delgaditas. Y estas crestas están hinchadas y están rotas. Esta es una inflamación hemorrágica. Como se trata de estómago, ¿cuál será el diagnóstico? Hemorrágica. Estomatitis aguda. Y acá nos ponen esto, ¿no? Que más parece un intestino que un estómago. Acá microscópicamente también veo la hemorragia, ¿sí o no? No veo mucho edema, pero también hay qué cosa, células inflamatorias. Ahí están los eosinófilos. ¿Cuándo van a estar los eosinófilos? Hemos dicho en los. Y esta, la monocitaria polinfocítica o no supurativa, va a estar dada porque como causa los genes minerales. Bueno, y la purulenta necesariamente tiene que ver con las bacterias. No se olviden de este dibujito, yo quiero la mano en su bolsillo, sabe que los tatúes si quieren, mientras dure el capítulo de inflamación, para que puedan reconocer por lo menos a lo que quieran. Antes dejamos una tarea, dibujen a las células inflamatorias. Después digo, bueno, no dibujen solamente, sino que tomen en cuenta el tamaño. Y más chiquito, y más grande, de acuerdo a la medida que tienen. Y se comían. ¿Va a dejar también ahora? Y después, nunca lo usan. Después, ¿qué no se pinta? Para que lo lleves en tu práctica y comiences a ver quién es más grande, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene. Bien, ¿qué tenemos que ver con respecto a la inflamación ulcerosa? Nosotros conocemos como úlcera, ¿no? Pero la inflamación ulcerosa, el libro lo pone. Y miren qué interesante es lo que dice, ¿no? Esto sucede en superficies epiteliales, con daño severo. ¿Qué quiere decir? Necrosis más fibrina. Necrosis más fibrina, ¿qué cosa es? Necrosis más fibrina. ¿Qué dice? La fibrina se deposita
está en el epitelio que está gravemente dañado. ¿Qué es gravemente dañado? Necrosis. Entonces, la inflamación ulcerosa es una inflamación entérica. Sí. Pero eso es en órganos con luz. Mira, pero dice que llega, ¿qué dice? Más allá de la mucosa o de la arteria. Entonces, la necrosis no solamente involucra al epitelio, sino involucra toda la mucosa. Porque si fuera solamente en el epitelio, sería una inflamación entérica. Pero como llega más allá, entonces es denominada inflamaón úlcera. Ahora dice, se puede desprender, o sea, esta necrosis se puede desprender y dejar qué cosa, una depresión o un vacío. Y a ese momento, cuando deja esta depresión, se denomina úlcera. ¿Sí? Y ahí está. Esos son los medios químicos de inflamación. ¿Cuánto tiempo nos queda? Usted lo lee. Integremos lo aprendido. Miren las imágenes, nunca la ven. Vean. Primero he dicho. No le he traído. Primer grupo, venga para acá. Yo voy a ir Ramírez y ahí vemos acá. Sánchez, Porras y Rojas. Alvarado, Benítez y Rosario. Sí me cañaba. Allá. El práctico 1. Aguilar, Aringa y Sacero. Usted sabe, ¿no? Que son 28 puntos y se multiplica por 0.5. La primera es atroces severas de las enfermedades intestinales. ¿Sí? ¿Sí? La segunda, hiperplasia quística endometrial. Hiperplasia de folículos linfoides. La tercera, degeneración hidrófica del hígado. La cuarta, degeneración grasa. Ya, la quinta, necrosis
Expectativa la 8, metros gaseosa, la 9, la alimentación. O sea, yo puse realmente la alimentación. Pero la cosa es que, como no le puse a mayor aumento, la 8, la 12, la 9 era un corazón. La segunda era un corazón. Ah, no, este tenía no, claro, decía que tenía, puse que era un corazón que tenía Rosita, que se murió. Rosita. Está bien. La 10 era una próstata, ¿qué adaptaciones se encuentran en ambos órganos? ¿Cómo sucede? Genera la patología o creo la patología contamos todas que suman
¿Cuánto eres el que más